Comenzamos la celebración de este 17º domingo después de Pentecostés en el nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, tú manifiestas tu absoluto poder, principalmente en mostrar misericordia y clemencia. Concédenos la plenitud de tu gracia, a fin de que, procurando lo que tú has prometido, podamos compartir tu gloria celestial, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, hay otros que piensan que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro: Pedro, estás hablando como Satanás, apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. El Evangelio de hoy nos lleva al norte de Tierra Santa, a la región de Cesarea de Filipo, y en el camino Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? En los capítulos anteriores, Marcos nos ha mostrado a Jesús como un personaje que enseña con autoridad y tiene poder sobre los espíritus inmundos, que perdona los pecados, que come con publicanos y pecadores, y que se considera con autoridad sobre el sábado. Los fariseos y los herodianos se han dado cuenta de que es necesario eliminarlo. Sus familiares piensan que está mal de la cabeza, los escribas que está endemoniado, y la gente de Nazaret no cree en él, pues no ven más que al hijo del carpintero. Por su parte, los discípulos se han preguntado con asombro: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Entonces, ¿quién es Jesús? Para la gente no es un personaje real, sino un muerto que ha vuelto a la vida, ya sea Juan el Bautista, Elías o algún otro profeta. De todos modos, no deja de ser interesante que lo vean en la línea de los antiguos profetas. Pero el Señor quiere saber si sus discípulos comparten esa mirada o tienen una idea distinta. Pedro toma la palabra antes que ninguno y lanza una respuesta:
tú eres el Mesías. Jesús les prohíbe terminantemente hablar de él a nadie, y en vez de referirse a sí mismo como Mesías, lo hace como Hijo del Hombre, inspirado quizás en Daniel o Ezequiel. No importa el origen de ese título, sino cómo lo interpreta Jesús. El destino del Hijo del Hombre es sufrir mucho, ser rechazado por las autoridades religiosas, morir y resucitar. En la concepción popular del Mesías, como probablemente era la de Pedro y los demás discípulos, eso no cuadra. No obstante, la idea de un personaje que salva al pueblo y triunfa a través del sufrimiento y la muerte no es desconocida. Tenemos, por ejemplo, los cantos del siervo sufriente en Isaías. Y al igual que en Isaías, Jesús termina hablando de vida, de resurrección. Pero Pedro se queda con el sufrimiento y llevando a aparte lo reprende. La reacción de Jesús es sumamente dura. Pedro lo había llevado aparte, pero él se vuelve hacia los discípulos para que todos oigan lo que va a decirle. Apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Jesús, que en su momento no vio un peligro en las tentaciones de Satanás, aquí sí lo ve, por eso reacciona con vehemencia. El Señor sigue preguntándonos, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Responder implica posicionarnos en la vida y en nuestras relaciones con los y las demás, tal como el mismo Jesús, porque su mesianismo no es triunfalista, sino que se basa en la compasión, en la capacidad de despojarse, de asumir el conflicto. A Pedro y los discípulos les cuesta entenderlo, y reaccionan resistiéndose. Pero para Jesús, negar la dimensión de la cruz como hace Pedro, es diluir y endulzar el Evangelio, y lo que es peor, tentar a Dios. Y aunque esto, tan paradojal, sea un signo de contradicción, también es una buena noticia y bienaventuranza. Amén. El próximo domingo tendremos celebración en la Resurrección de Rivera a las 10 de la mañana y en Nuestro Salvador de Montevideo a las 10:30. El lunes continuamos con nuestro estudio bíblico por Zoom a las 18 horas, leyendo el Evangelio de Marcos. El miércoles a las 16:30 tendremos celebración en Jáuregui Berry. Pueden seguir todas nuestras actividades por la página de Facebook de la congregación. Reciban la bendición del Todopoderoso Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga compasión de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.